Hablando a la editorial y recién cortamos con la licenciada Marianela Ávila sobre, bueno, cuál es la situación en las periferias, pensando en la salud desde el interior del país, a quienes trabajamos en lugares más retirados, que no tienen que ver con las capitales. Y para ello vamos a hablar también con un historiador, él es Rubén Ruedi, él escribió un libro dedicado al doctor Maradona, el médico de la selva. Rubén es de Villa María, provincia de Córdoba, ha publicado más de 22 libros y forma parte del Centro de Estudios Históricos y Políticos y Sociales Felipe Varela, que a nivel nacional lo dirige el prestigioso intelectual Norberto Galazo. ¿Está por ahí, Rubén? Sí, aquí estoy, lo estoy escuchando atentamente. Muchas gracias por aceptar nuestra comunicación. Y bueno, Rubén, como lo presenté recién, usted ha escrito sobre el doctor Maradona. Cuéntenos un poquito acerca de quién fue y qué lo motivó a usted a escribir sobre este doctor que se radicó en Formosa. Sí. Es un libro que ya va por su tercera edición y se suma a otro libro que he hecho público hace tan solo 15 días. Ajá. Y que estoy presentando en distintos puntos del país, que se llama Ramón Carrillo al gran pueblo argentino Salud, y cuenta la historia de quien fue el primer ministro de Salud Pública de la Nación, el doctor Ramón Carrillo. Muy interesante. Pero puntualmente, con respecto al doctor Maradona, bueno, por allí mucha gente conoce la historia acotada o abreviada de un hombre que viajaba en tren y al pasar por una población que hoy es Estanislao del Campo, antes era un paraje Guaycurú. Ajá. Se detiene el tren y este hombre se baja y por distintas circunstancias del destino se queda durante 50 años asistiendo a la comunidad indígena que está en la colonia Juan Bautista Alberdi, vecina de Estanislao del Campo, a tan solo 3 kilómetros del centro urbano de Estanislao del Campo, ¿no? Claro. Y bueno, lo que hicimos fue viajar a Formosa en todas oportunidades, en busca de esta historia, cuyo sentido, el sentido de publicar el libro, tal cual ocurre con el último libro sobre el doctor Carrillo, su sentido es exhumar la historia de aquellos que son paradigmas de la humanidad. Ajá. Porque el hecho que hayan nacido en Argentina y hayan desarrollado su obra en Argentina no los limita a nuestro país, sino que los proyecta hacia un mundo en el cual los espejos se han roto y es necesario reconstituir los espejos, y con estas historias de hombres abnegados, de hombres que dieron sus mejores años para servir al prójimo, estamos haciendo eso, reconstituyendo los espejos. Esos espejos en el cual podemos mirarnos para ser mejores como personas y como sociedad. Tal cual. El doctor Maradona, recordemos, como usted bien decía, que se radicó en el interior profundo, allí en la provincia de Formosa, y trabajó fundamentalmente con comunidades indígenas, ¿no? No solo en el aspecto sanitario, sino también cultural, bueno, un gran trabajo social que él realizó, ¿no es cierto? Sí, Maradona fue una persona que recibido de médico, un hombre que recibido de médico en épocas de dictadura, la dictadura de Uriburu, que derroca al gobierno constitucional, nacional y popular de don Hipólito Yrigoyen. Maradona tiene que huir de esa dictadura sangrienta, como todas las dictaduras, persecutoria como todas las dictaduras, y de esa manera, pasa al Chaco, a Resistencia, donde instala un consultorio, pero luego su vocación de servicio, su sensibilidad humana, lo hace atravesar la frontera y llegar a Asunción del Paraguay. Estamos hablando del año 1932, cuando se inicia lo que se conoce como la Guerra del Chaco Boreal. Ajá.
o la guerra de la sed. Fue la guerra que enfrentó a Paraguay y Bolivia, allá en los páramos del Chaco, por mandato, una guerra inducida por las multinacionales del petróleo. Estamos hablando de Shell, de Standard Oil, que bueno, intuían que bajo la tierra del Chaco Boreal, cuando hablamos del Chaco Boreal hablamos de una región. Una cosa es la provincia del Chaco y otra cosa es el Gran Chaco y otra cosa es el Chaco Boreal. Sí, sí. Son regiones que, bueno, que están en Argentina, en Paraguay, Bolivia. Decíamos que después se comprobó que no había ni una gota de petróleo. Pero murieron. El doctor Maradona, allí estaba la Shell, que son capitales británicos y holandeses, ¿no? Maradona termina en Asunción del Paraguay, ingresando como médico voluntario a un hospital, el Hospital Pancha Garmendia, y luego enviado al frente de batalla, y allí permanece hasta finales de la guerra, que es de 1935, 3 años duró la guerra. Claro. Y acá me detengo en el relato para darle una primicia. Díganos. Mañana cumple años el último sobreviviente de esa guerra, quien fuera un combatiente del ejército paraguayo. Y mañana, a las 20 horas, vamos a estar en un pueblo acá cerca de Villa María, festejando el cumpleaños de don Pedro Recalde Fretes, bueno, que cumple nada más y nada menos que 105 años. Mire usted. Ese hombre, don Pedro Recalde Fretes, conoció al doctor Esteban Laureano Maradona. En toda nuestra investigación, en nuestra búsqueda permanente de hace años, nunca encontramos a alguien que lo haya visto, haya estado con Maradona en esos tiempos de la guerra. Sí, con vecinos de Estanislao del Campo, que lo frecuentaron mucho, que departieron con él, pero en el frente de batalla nunca, no hay documentación siquiera. Pero don Pedro, a quien visitamos el año pasado, a quien buscamos intensamente porque sabíamos que cerca de Villa María había un ciudadano paraguayo de más de 100 años, y lo encontramos tratando de hurgar en su memoria con el respeto y la sutileza que esto demanda. Encontramos su recuerdo, que lo expresó, lo manifestó a través de gestos, de manera gestual con las manos, para indicar que a un hombre bajito lo veía pasar llevando las camillas, y ese hombre bajito era el médico voluntario camillero Esteban Laureano Maradona. Mañana cumple. Bueno, son esas cosas del destino, de la vida, de este oficio, ¿no? Y usted cuéntenos un poco, bueno, perdón que lo interrumpo, Rubén, sí. ¿por qué se dedicó usted? Usted es historiador de formación. Sí. ¿Por qué se dedicó a estos dos personajes que tienen más que ver con el campo sanitario? Carrillo y Bueno, Maradona. yo me dediqué a estas dos personas, pero también tengo libros sobre otros personajes que hicieron mucho por la humanidad, por la sociedad. Ajá, ese tengo un libro que se llama... que usted busca, digamos, que sean personalidades... Sí. Ajá. Sí, yo creo que es necesario, por esto que te decía recién de los espejos rotos, de la falta de referentes. Y bueno, entonces, tal vez por la cuestión de vocación, yo busqué historias, o tal vez las historias me buscaron a mí. Tal es el caso del doctor Maradona. Y tengo otro libro que se llama Salvato, el hombre del corazón de pan, que cuenta la historia de un cura misionero, un cura italiano que llegó a estas tierras allá por la década del 60 y vivió entre los más humildes, renunció a todo confort, a toda posibilidad de otra vida que no fuera la del servicio al prójimo, y que en la década de los 90, cuando el neoliberalismo hacía estragos en las familias más humildes,
el padre misionero Hugo Salvato se puso la pobreza al hombro y le daba de comer a la gente. Mire usted qué interesante. También hemos trabajado sobre su vida. Bueno, muy importante Y que usted sobre rescate, la vida de sí, que rescate estos personajes, digo, muy importante porque a veces no tienen la prensa necesaria y bueno, los jóvenes sobre todo no tienen oportunidad de conocerlos sino es a través de libros como el suyo. Principalmente mi último libro, que habla sobre el doctor Ramón Carrillo, es un libro que reivindica la salud pública en la Argentina y revaloriza a una personalidad que se formó en Europa. El doctor Ramón Carrillo se especializó en Francia, Holanda, Alemania, como médico neurocirujano. Llegó a ser un científico de alta reputación en el viejo continente, pero renunció a esa carrera que lo elevaba a ser un brillante científico cuando volvió al país, para entregar su talento, sus conocimientos, su capacidad y sus mejores años al servicio de una causa, al servicio de un gobierno que fue el gobierno que gestionó el país entre 1946 y 1955. Claro, que él no termina, bueno, perdón que lo interrumpo, ¿no? Pero este es un dato, él está 8 años en el cargo de ministro de Salud de Perón, y él no finaliza, ¿no? Los últimos meses de Perón no está como ministro. No, Perón es derrocado por los mismos de siempre en 1955. Ramón Carrillo renuncia a su cargo de ministro de Salud en 1954 porque estaba muy enfermo justamente de una dolencia que estaba encuadrada en su especialidad. Tenía un tumor en el cerebro. Y se va a Estados Unidos, donde él sabía que había un centro de estudios neurológicos, de tratamiento neurológico, y allí va Ramón Carrillo, y al año siguiente pasa a una pequeña ciudad de la Amazonia brasilera porque no tenía dinero, no tenía trabajo, y muere en Belém do Pará, en la entrada de la Amazonia, en el noreste brasileño, cuando tenía 50 años de un tumor cerebral. Mire usted. Vale la pena leer sobre Carrillo porque uno encuentra aspectos de la historia argentina que han sido invisibilizados y de los cuales no se habla. Sí, en este programa Carrillo inauguramos hoy es el programa número 15 en el que estamos conversando con usted, y el primer programa fue dedicado a Ramón Carrillo. Siempre tomamos un personaje. El primer programa fue, por supuesto, al gran sanitarista, al padre del sanitarismo argentino, podríamos decir, ¿no es cierto? Bien. ¿Usted de dónde me está llamando? Yo le estoy llamando de Carolla FM, Colonia Carolla. Bien, disculpe que le pregunte, pero tuvieron la deferencia de llamar a mi casa para concertar esta entrevista y yo no tuve la delicadeza de preguntar de dónde llamaba. Pero bueno, cuando quieran vamos a presentar los libros allá. Bueno, le agradecemos enormemente. Rubén. Bueno, y lo felicito que hayan elegido semejante personalidad, semejante emblema de la solidaridad, del humanismo como Ramón Carrillo para abrir el ciclo de este emprendimiento muy loable que están haciendo ustedes, ¿verdad? Sí, por supuesto que el sanitarismo argentino, a mi juicio, no está siendo demasiado profundizado, y bueno, con obras como la suya y humildes programas como este intentamos darle al sanitarismo un lugar, sobre todo en el espectro político, y para que la sociedad también conozca a estas personalidades y sus obras, ¿no? Lo que han hecho. Estimado amigo, hace 5 meses a mí me realizaron una operación muy seria, muy grande y urgente. Yo padecía la misma dolencia de Ramón Carrillo y me operaron de un tumor en el cerebro. Mire usted. Y tuve la suerte de caer en un hospital público.
En la ciudad de Villa María tenemos un hospital de alta complejidad que se llama Luis Pasteur, cuyo nuevo edificio fue inaugurado en el año 2013, y bueno, allí tuve la suerte de caer en manos de neurocirujanos que, bueno, dedicados a la salud pública, y allí encontré los detalles de la arquitectura hospitalaria que delineó Ramón Carrillo, y encontré los recursos humanos que también pensó Ramón Carrillo. Y aquí estamos, hablando de eso, hablando de lo que ocurrió. A mí, yo nunca soy autorreferencial, digamos, pero no puedo soslayar este episodio en mi vida, porque yo venía trabajando en el libro de Ramón Carrillo hacía más de un año, y esto que les cuento fue a mitad de febrero, y cuando salí, cuando me dieron de alta, cuando comencé la recuperación, no hice otra cosa que escribir y seguir estudiando y leyendo sobre la obra de Ramón Carrillo, y con ese libro estoy recorriendo ciudades y pueblos. Estuve hace una semana en Santa Fe, estuve en Rosario, hace pocos días en Belleville, este viernes vamos a estar en Las Varillas, y ya tenemos programada la presentación en La Pampa, en la provincia de Río Negro, y el 23 de septiembre nos vamos a Salta. Bien, le agradecemos mucho, Rubén. Seguramente pronto vendrá para el norte de la provincia, ¿eh? Nosotros estamos acá en la zona de Jesús María, bueno, en Cañada de Luque, la red de salud que hoy presenté. Y el eje de este programa de hoy fue pensando en la salud de la periferia, y usted ha dado a dos personalidades destacadísimas, como el doctor Maradona y el doctor Carrillo, que han trabajado enormemente desde las periferias y pensando en el país, en la Argentina, de manera integral. Así que le agradecemos enormemente esta comunicación. Estimado amigo, el derecho a la salud pública es un derecho inalienable, y no puede haber un país próspero, un país que se digne a tener ciudadanos con buena calidad de vida, si su población está enferma, si su población no está sana. Y cuando hablamos de estos temas, de la salud pública y de los derechos, tenemos que hablar en términos regionales. Y voy a contar si me permite, sí, adelante. Una anécdota, para después decirlo a usted si terminamos la conversación, pero en el año 1949 se reforma la Constitución Nacional, ustedes bien lo saben. Y es cuando se crea el Ministerio de Salud Pública, porque no había Ministerio de Salud Pública en el país. Era una secretaría. Había Ministerio de Ganadería. Como decía el presidente de entonces, general Juan Domingo Perón, en el país vale más una vaca que una persona. Ministerio de Hacienda, ¿no? Y Ganadería, ¿era? Sí, creo que se llama así, sí. Una de las primeras acciones de Ramón Carrillo, cuando se creó el ministerio, es crear 70 postas sanitarias, una especie de dispensarios, en puntos fronterizos de la Argentina con Bolivia y Paraguay. 70 postas sanitarias. Y dice y declara, nosotros tenemos que lograr que nuestros hermanos de los países sudamericanos, se está refiriendo a la patria grande, principalmente a Bolivia, crucen la frontera para venir a prevenir sus enfermedades, para que nosotros, con todo lo que disponemos, le podamos dar diagnósticos, que inicien tratamientos, y no que crucen la frontera ya enfermos para venir a curarse aquí y a contagiarnos también. Eso era un concepto de sanitarismo realmente muy generoso. Tal cual. Bueno, Rubén, un abrazo enorme, seguramente en otro momento vamos a conversar, y bueno, seguimos en contacto y lo esperamos por el norte de la provincia pronto. Bueno, les agradezco la comunicación, disculpen si por allí me explayo demasiado, pero bueno, lo que pasa es que me apasionan en estos temas, me moviliza mucho hablar de personalidades como Ramón Carrillo, como el doctor Maradona, como Hugo Salvato, bueno, como tantos otros.
Bueno. Que ya nos vamos a ir comunicando y le vamos a ir informando. Muchas gracias, Rubén, Ruedi. Un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes, para la audiencia, y felicitaciones por este desafío que es hacer radio. Adiós. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao.